Gracia, paz, misericordia y conocimiento de parte de Dios nuestro Padre Celestial y Jesucristo nuestro Salvador. A todas las iglesias que en este momento por intermedio de las redes sociales los pueden ellos ver y al mismo tiempo aprender a través de las Sagradas Escrituras lo que el Señor el día de hoy nos tiene manifestado. Gracia y paz, misericordia aquí a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de Machala. Hermanos, bienvenidos, que el día de hoy sea de agrado sobre el conocimiento de la palabra de Dios, que lo que hoy día se manifieste es para honra, glorificar y alabar a nuestro Padre Celestial y Jesucristo nuestro Salvador. Vayamos a las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 8 versículos del 28 al 39. ¿Qué nos tiene el día de hoy manifestado nuestro Señor? Que nuestro Señor cada día nos avive nuestro espíritu, que sigamos caminando como Él manda, que lo sigamos glorificando en toda cosa que nosotros hagamos, en toda obra, para manifestar su nombre. Hermanos, Romanos capítulo 8 versículo 28 al 39. Más que vencedores, lleva por título. Dice la palabra de Dios el día de hoy, 30 de julio de 2017, ya finalizando el mes de julio. Más que vencedores, Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, que significa dificultades, sufrimiento, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esa es la palabra del día de hoy. Tengámosla siempre presente, sintámonos más que vencedores, que a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones, nosotros estamos ahí. El Señor nos mantiene firme, que tenemos nuestras debilidades, sí, y a través de esas debilidades glorificamos a nuestro Creador. Continuando el día de hoy con el ciclo de enseñanza que estamos viendo en estas últimas semanas sobre el llamamiento de Dios. Primero fue a los patriarcas, luego el estudio del llamamiento a los profetas. La semana pasada estuvimos viendo el llamamiento específico de los apóstoles. El día de hoy continuamos con ese tema. Vayamos a Mateo capítulo 10 versículo del 1 al 4, en la cual el
el Señor eligió a los 12 apóstoles. Y más adelante pues vamos a ver la misión de los 12, lo cual fue ya manifestado la semana pasada, pero vamos a tomarlo nuevamente en consideración para retomar el tema. Mateo 10 es el pasaje bíblico, versículo 1 en adelante. Elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Acuérdense de esa palabra, primero. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, que también dicen que es justamente Santiago. Y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, que también le mencionan también que se llama Judas Tadeo. Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó a nuestro Señor Jesús. A continuación viene la misión de los 12, lo que el Señor Jesucristo dio como misión a cada uno de sus apóstoles. Y dice la palabra de Dios, misión de los 12, versículo 5 de Mateo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, y yendo predicar diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Aquí el Señor nos está indicando de que tenemos que cobrar por compartir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así como recibiste, dar de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salir de aquella casa o ciudad, y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, hermano, aquí Jesucristo está dando una misión a los 12 apóstoles. ¿Y cuáles son ellas? Lo vamos a resumir. Que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. También les da la misión de sanar enfermos, les da la autoridad de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y como finalmente les mencionaba, de gracia recibisteis, dar de gracia, compartir la palabra, compartir todo ese conocimiento que el Maestro Jesucristo, nuestro Señor, le manifestaba en ese momento a sus 12 apóstoles. Entonces, ellos también tenían que compartir su palabra. Retomando esos temas, hermanos, el día de hoy, luego de que detallamos cuáles eran los 12 apóstoles elegidos por Jesucristo, luego de que el Señor también oró a su Padre para pedirle cuáles eran los que realmente iban a hacer la obra,
a seguir su obra. Y de ellos, el día de hoy vamos a retomar, o vamos a tomar en consideración las características de este grupo de apóstoles, que lo hemos resumido de esta forma. Estos hombres eran bastantes jóvenes, de acuerdo a algunos estudios que revisé en internet. La mayoría de ellos, estarían aún en sus 20 y tantos años cuando salieron en pos de Jesús. Era un grupo heterogéneo, o sea, un grupo que no era igual, tenían diferentes estilos de vida. Mateo, por ejemplo, era cobrador de impuestos, era un renegado y un traidor a sus compatriotas. Simón el cananeo, al que Lucas llama correctamente el celote, formaba parte de un grupo de nacionalistas ardientes y violentos que se comprometían hasta cometer crímenes y asesinatos para librar a su país del yugo extranjero. Eran galileos, una región a la que los judíos de Jerusalén miraban con bastante desprecio. Era gente corriente, era como cualquiera uno de nosotros. Sus actividades se desarrollaban en el mundo cotidiano. Tenían los problemas típicos de toda persona. Eran hombres sin ventaja social alguna, no eran ricos, ni tenían posición social especial. No tenían una cultura elevada, no tenían una preparación teológica especial, ni una posición elevada en el judaísmo. Es decir, no eran preparados estos apóstoles, no eran preparados para nada. Más bien, nuestro Señor Jesucristo les fue enseñando. En ocasiones mostraron sus muchas debilidades y torpezas. Es que Jesús nunca ve lo que un hombre es, sino lo que puede llegar a ser. Entonces, nuestro Señor conoce nuestro corazón. No es necesario ser iletrado, no es necesario tener una profesión, no es necesario no ser millonario. No, el Señor conoce nuestros corazones y nos enseña y nos perfecciona en nuestro caminar cómo debemos andar con Él. Como les mencionaba, tenían caracteres muy diferentes. Por ejemplo, Jacobo y Juan eran llamados los hijos del trueno por su tempestuosidad. Pedro era el tipo de persona que primero actuaba y luego pensaba. Todo lo contrario, ¿no? Uno para hacer alguna cosa o actuar, debe uno primero pensar y luego pues manifestar. Pero era al revés. Esto es característico de cada una de las personas, ¿no? Que a veces las cosas las hacemos antes de pensarlas. Jacobo dice que sirvió muy poco tiempo y fue el primer apóstol en llegar al cielo. En este caso hablamos aquí de Juan. No es Juan. Santiago. Sí. Juan, ahí viene Juan, sirvió largos años y fue el último en llegar al cielo. Entonces, corrección, ¿no? Jacobo, llamado también Santiago, fue el primer apóstol en llegar al cielo. Y Juan fue el último en llegar al cielo. Pero todos ellos tenían algo en especial. Amaban a Jesús. Habían decidido que Jesús era su maestro. Querían seguir a Jesús a pesar que en ese tiempo habían conflictos en los líderes religiosos, que nosotros ya hemos estudiado sobre eso. Que los líderes religiosos querían mandar abajo toda la obra manifestada por nuestro Señor Jesucristo a través de la enseñanza de sus apóstoles, y ellos querían creerse los más justos, los únicos conocedores de la verdad. En ese resumen de las características del grupo de los 12 apóstoles, vamos a tomar en este día lo que Pedro en ese tiempo era prácticamente. Vamos a retomar unos ciertos pasajes bíblicos para saber sobre la vida de Pedro. Por eso yo le mencionaba hace unos minutos atrás que tomen en consideración lo manifestado
en lo que dice la elección de los 12 apóstoles, en la cual dijo nuestro Señor Jesucristo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre el espíritu inmundo para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Entonces, Pedro fue considerado siempre el líder dentro de los apóstoles, y a él vamos a tomarlo para estudio el día de hoy, para ver cómo se manifestó, cómo nuestro Señor Jesucristo lo fue amoldando a Pedro, le fue enseñando cómo nuestro Señor Jesucristo transforma las vidas de las personas. Porque Pedro, recordemos que era muy impetuoso, como le mencionaba hace unos momentos, era muy impulsivo. Él primero hacía las cosas antes de pensarlas. Hermanos, entonces vayamos a ese estudio sobre el apóstol Pedro. Como les mencionaba, hermanos, cuando Jesús principia su ministerio, luego elige a sus 12 apóstoles, y entre uno de ellos, Pedro. Y vayamos a Mateo, capítulo 4, versículo del 18 al 20, donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra con dos hermanos, Simón y Jacobo, y Andrés, su hermano. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, el que estábamos mencionando, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire eso, ¿no? Dejando lo que ellos estaban haciendo, siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Le siguieron. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué características podemos ver ahí? Hay un llamado. Obediencia. Exactamente, obediencia. Pedro y Andrés obedecieron en su momento. Ahí. No pensaron dos veces, sino que lo siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Es una característica de Pedro. Pedro obedece al llamado de Dios. Luego de ello, después de que fue llamado por Dios, en este caso por Jesucristo, él fue enseñado por Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué forma? Vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15, donde Jesús va a la casa de Pedro y sana a la suegra, a su suegra. Eso significa de que Pedro era casado. Mateo capítulo 8, del 14 al 15. Dice la palabra de Dios: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en la cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Qué se puede reflejar ahí? Un buen testimonio de Pedro. ¿Por qué? Porque lo había llevado a Jesucristo a este testimonio, porque era responsable, estaba viendo por su suegra que estaba enferma, y lo llevó a Jesucristo para que la sane de su enfermedad, y así lo hizo. Esa es otra característica de Pedro. También Pedro era incrédulo, como mismo Jesucristo le dijo, hombre de poca fe, y eso lo podemos complementar en Mateo 14, versículo 25 al 31, cuando Jesús anda sobre el mar. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo
a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Claro, ¿no? Para ellos era algo extraordinario, ¿no? Y solamente Jesucristo lo podía hacer, el Hijo de nuestro Padre Celestial. Diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren la duda que tenía Pedro. La duda que tenía Pedro. Y él le dijo, Jesucristo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y eso que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estaba dudando de Jesucristo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente era Hijo de Dios. Ahí afirmaron que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Otra de las características de Pedro era que tenía comunión con Dios. ¿Cómo lo podemos reflejar eso? A través de Mateo, ahí mismo, Mateo capítulo 16, del 13 al 19. Lleva por título la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Jesucristo le preguntaba a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro, ahí está otra vez Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces tenía comunión con Dios. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, hermanos, si nos vamos familiarizando con todas estas características de Pedro. Veamos una nueva característica. También Pedro cae en tentación del diablo. ¿De qué forma? Cuando Jesús anuncia su muerte. Y eso está en Mateo 16, del 21 al 23. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, otra vez Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, Jesucristo, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo, no? O sea, era como piedra de tropiezo para nuestro Señor Jesucristo de lo que tenía que hacer Jesucristo a lo que fue enviado. A continuación, veremos que Pedro es privilegiado por Dios. ¿De qué forma? En Mateo 17, del 1 al 2, vamos a ver la transfiguración, que vamos a darle lectura. Luego que Jesús anunció su muerte, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esos eran los 3 apóstoles preferidos de nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron el privilegio de estar con Él. Y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces, hermano, miren el privilegio que tuvieron los 3 apóstoles, y entre ellos, como siempre, liderando Pedro. Más adelante también nuestro Señor Jesucristo le enseña a Pedro cómo se debe perdonar al hermano. Y eso vamos ahí mismo en Mateo capítulo 18, del 21 al 22. Esto es manifestado luego de que nuestro Señor enseñó la parábola de la oveja perdida. Recordemos, hermanos, sobre la parábola de la oveja perdida, que es una enseñanza bien clara, tan profunda, y que vale retomarla y leerla. Vayamos a Mateo 18, versículo 10. Parábola de la oveja perdida. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven primero el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda una de estos pequeños. Bueno, en Lucas, si no me equivoco, estaba más detallada sobre la parábola de la oveja perdida. Pero estamos considerando Mateo para llevar la secuencia, ¿sí? A continuación, luego de que el Señor enseña esta parábola de la oveja perdida, enseña cómo se debe perdonar al hermano. Y dijo Jesucristo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, luego de escuchar esto, Pedro se le acercó, otra vez nuevamente Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Hace la pregunta él. Y Jesús le contesta: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces siempre. Eso significa siempre hay que perdonar. Siempre. Otra característica de Pedro es que dejó todo. Fue sincero. Quiso seguir realmente a Cristo. Y eso es manifestado en Mateo capítulo 19, versículo 27. Luego de que el Señor habló sobre el joven rico, el cual no quería dejar sus pertenencias por seguir a Jesucristo. ¿Y qué dice en el pasaje 27? Entonces Pedro respondiendo le dijo: he aquí, nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces, es una sinceridad. Y leamos un poquito más. Y Jesús le dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Miren, 100 veces más. Y heredará lo más hermoso, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Entonces, hermano, miren lo que ahí, a través de Pedro, cómo él se decidió dejar todo por seguirlo a Jesucristo. Sigamos aprendiendo de la palabra. Y también Pedro se compromete con Dios. Y esto lo vemos en Mateo 26, versículos del 31 al 35. Cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. Versículo 31. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, ahí está nuevamente Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, miren, como dice Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, miren, ahí viene el compromiso: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿no? Se comprometió con Dios de seguirlo, así muera con él. Nunca lo iba a negar, pero sin embargo ya sabemos la historia,
de que él lo negó 3 veces, pero igual nuestro Señor lo perdonó. Vayamos al mismo Mateo 26, versículo 36 al 40, a continuación, donde Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, nuevamente Pedro, y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Cuáles eran los 2 hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo, o Santiago, ¿no? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velar y orar, para que no entréis en tentación. Mire que ahí le da una autoridad, o sea, con autoridad le dice velar y orar, lo cual también nosotros debemos también velar y orar, para que el enemigo no nos haga caer en cualquier tentación. Velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿es verdad? La carne es débil. Ahí vemos que Pedro pues estaba con Jesucristo y al verse cansado también se durmió, ¿no? Era la confianza tan grande de Jesucristo hacia los tres. Era Pedro, Juan y ¿quién más? Jacobo, ¿no es cierto? Era tanta la confianza. Pero sin embargo, como toda persona carnal, se cansa. O sea, entró en un descanso, se quedó dormido, como los otros apóstoles también. Son debilidades que tenemos nosotros los humanos. Sigamos aprendiendo. Y vemos que también Pedro, una de las características de Pedro era que era valeroso. ¿Y cómo lo demostró? Defendiendo a Jesucristo en su arresto. Avancemos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo del 10 al 11. Veamos que el Señor le iba formando a Pedro. Arresto de Jesús. Juan, capítulo 18. Vamos a la parte específica, ¿ya? Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la debe de beber. ¿La debe de beber? Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces, miren, eso hizo Pedro con valor para defender a Jesús luego que lo hicieron arrestar. También podemos dar una característica de Pedro, que era miedoso, incoherente, y luego de ello se arrepiente. Y esas 3 cualidades las podemos ver cuando Pedro niega a Jesús. Y ahí mismo en Juan, capítulo 18, versículo 17, lo vamos a complementar. Bueno, una nueva característica también de Pedro es que era miedoso, incoherente en lo que decía, y luego de ello se arrepintió. Eso lo podemos complementar en Mateo capítulo 26, versículo 69 en adelante, en el cual Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no se
no sé lo que dices. Entonces ahí se ve a un Pedro miedoso, temeroso de lo que le iban a hacer, solamente por el hecho de conocer a Jesús. En el 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. O sea, él estaba prácticamente siendo incoherente. O sea, no había coherencia de parte de él, estando con Jesucristo, y lo negaba la segunda vez. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que anteriormente se lo mencionaba, ¿no? De que él lo iba a negar 3 veces. Que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y esas 3 veces, grábensela, porque más adelante vamos a hablar también sobre eso. Y saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, lloró Pedro luego de que hizo esto, que negó a Jesucristo. Lloró, se arrepintió de las cosas que había mencionado, negando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, entonces continuamos. Entonces, todas esas eran las características de Pedro, ¿no? Una persona como todo cualquiera de nosotros, que tenía también sus debilidades, sus torpezas, y era humano y también se arrepintió luego de que negó a Jesucristo. Vamos a hablar en este momento, ya siguiendo avanzando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Tomemos Juan, el Evangelio de Juan, de la cual también habla de la resurrección de Jesucristo. Vayamos ahí a topar unos puntos ahí específicos. Luego que Jesucristo es sepultado, el primer día de la semana, dicen en Juan 20, versículo 1, nos dice sobre la resurrección, que dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Mira, a Simón Pedro, fue dirigido a Simón Pedro. Nuevamente ahí sale el nombre de Pedro. Simón Pedro y al otro discípulo. En este caso, el otro discípulo era Juan. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, o sea Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Más adelante, ahí mismo en Juan 20, versículo 19, Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así
también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. A continuación se habla de la incredulidad de Tomás, porque él no había estado con los apóstoles cuando estuvo presente Jesucristo, se les apareció. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y ahora estaba ya Tomás ahí con ellos. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Mire ahí, hermano, mire esas dos palabras. Creyente. Nosotros debemos ser creyentes, no incrédulos. O sea, hay dos cosas: o eres creyente o eres incrédulo. No hay intermedio entre las dos palabras. Creo que esto de aquí, esas dos cosas que se mencionó, nos hace a nosotros como entender, ¿no?, a muchas cosas, de ser creyente en Cristo Jesús. A continuación, hermanos, Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Vayamos a Juan 21, versículo 1. Del 1 al 14 nuevamente, para ya mismo llegar al tema específico. Es necesario mencionar todo esto para poder entender después lo que el Señor de qué forma llamó el Señor a Pedro. Después de eso acontecido, de lo que ya se mencionó anteriormente, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Si recordamos, hermanos, ¿cuáles eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo, o Juan y Santiago, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron ellos: no. Él les dijo, Jesucristo: echad la red a la derecha de la barca, y ahí hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué cantidad de peces tiene que haber habido, no? Imaginemos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿cuál era el discípulo que Jesucristo amaba? Juan, claro que sí. Dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, o sea, estaban lejos, ¿no? Al descender a tierra, vieron brasas fuertes puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, siempre Pedro, ¿no? Siempre él estaba primero.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Miren la cantidad de peces que tenía en esa red, no se rompía. Les dijo Jesús: venid, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Miren, otra vez, la tercera vez, ¿no? Y asimismo Pedro lo negó 3 veces. Y mira la maravilla que se presenta ahora, lo que vamos a continuación a aprender. Ahí mismo, a continuación, lleva por título: apacienta mis ovejas. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. O sea, fue la primera vez que el Señor lo llama a Pedro. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Y qué es pastorear? Cuidar, proteger el ganado. En este caso, a ellos, ¿no? Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces ahí demostró Pedro el resultado de todo lo que él aprendió durante todo ese tiempo que estuvo con el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. 3 años fue de predicación, y en ese tiempo él no decayó, él continuó a pesar de las torpezas. Continuemos. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, o sea, Jesucristo le dijo: sígueme. Primero le dijo venir, y ahora le está diciendo sígueme. Entonces, miren más cómo fue enseñado Pedro, y hasta dónde la misión que le dio Jesucristo, él, que apacienta sus ovejas. Por eso que él prevalecía sobre todo, era primero. Por eso también en Mateo hablaba de que primero Simón, llamado Pedro por Jesucristo, hijo de Jonás. Ya, a continuación, hermanos, vayamos a Hechos de los Apóstoles, donde también vamos a mencionar sobre la promesa del Espíritu Santo, la ascensión y la elección que hicieron al sucesor de Judas, luego que Judas Iscariote entregó a Jesucristo. Continuamos aprendiendo, hermanos. Vayamos a Hechos, que es enseguida después de Juan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, la promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya todo lo que se ha manifestado desde la semana pasada, hermanos, que se hizo un breve estudio de lo que hizo Jesucristo, y también en Juan, que hace un momento también leímos.
nos hablaba aquí. Porque Hechos, ¿por quién fue escrito? Ayúdenme, hermanos, por el doctor Lucas. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A continuación viene la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y les dijo: no, os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos. Ahí está lo que hace un momento atrás me mencionaba, que eran de Galilea, a excepción de Judas Iscariote, que era de Judea. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Enseguida vemos la elección del sucesor de Judas. Y vayamos a la parte específica. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y más adelante, en el versículo 24, ya orando, dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Es decir, anteriormente se mencionaba a dos seguidores de Jesucristo: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, entre los dos iban a escoger cuál de ellos iba a reemplazar el puesto de Judas Iscariote, el que le entregó a Jesús, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. A continuación viene el siguiente pasaje, en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos estaban unidos, todos estaban ahí, congregados. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamita y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, estaban confusos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. Y ahí retoma Pedro, coge la batuta, como se dice vulgarmente, coge la palabra. Tiene el primer discurso de Pedro a continuación. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios. Él salió en defensa de sus hermanos, de todo lo que ellos decían, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Es, hermano? Miren lo que Pedro manifestaba en ese momento. Tomó la palabra y defendió, como les mencionaba, a sus hermanos de todo lo que decía esa gente. Y a continuación, siguiendo ya el pasaje, ahí mismo en el 22, Pedro menciona: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección. Entonces, estaba hablando de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Entonces, todos sus apóstoles eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que estaba predicando Pedro a esa gente. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mira lo que menciona Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente voy a dar lectura, hermanos, a esa parte tan profunda. Pedro les dijo: arrepentíos, vuélvanse a Dios, arrepiéndanse de sus pecados y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso fue también lo que le enseñaba nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, y ellos estaban mencionando también, en este caso Pedro hacía conocer eso de la forma como le enseñó. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, hermanos, eso es lo que quería mencionar. Por eso tomamos en consideración el estudio bíblico de Pedro, el llamamiento de Pedro. ¿Y para qué fue llamado? ¿Y para qué fue llamado Pedro? Para apacentar las ovejas y predicar la palabra, predicar el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del arrepentimiento de nuestros pecados, en creer en Cristo Jesús, en creer su obra, en tener fe en Él. Bueno, hermanos, esto es el estudio sobre el apóstol Pedro. Si nosotros vemos, el Señor fue enseñando a Pedro, y a pesar de, como les mencionaba anteriormente, de sus debilidades y torpezas, lo fue amoldando al carácter de Cristo, porque Él fue manso, Él fue humilde de corazón, y esa humildad es la que fue manifestada a través de Pedro. Por eso que los apóstoles tenían que dar todo lo recibido, compartir la palabra que su maestro Jesucristo les mencionaba y les hablaba, dar al prójimo, en este caso su evangelio, predicarlo. Bueno, enseñarlo no, porque enseñarlo Jesucristo nos enseñó, Él nos enseñó, Él les enseñó a sus apóstoles. Hermano, este es un estudio sobre Pedro, y esperando de que haya llegado con entendimiento, haya llegado con comprensión, y que todos los pasajes que se hayan mencionado en este momento, ustedes en sus casas los retomen y los vuelvan a leer para complementar todo lo manifestado el día de hoy, y que lo aprendido pues lo tengamos presente siempre. Hermano, les doy las gracias a cada uno de ustedes, y en especial a nuestro Creador y a nuestro Señor Jesucristo, por haber permitido esta reunión nuevamente este domingo,
No sin antes de decirles, hermanos, gracia, paz, misericordia y conocimiento de parte de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor y Creador. Que el Señor nos ilumine cada día, que el Señor nos siga avivando mediante su Espíritu, que Él nos guíe y nos consuele en toda cosa que nosotros vayamos a emprender. Que el Señor los bendiga y gracias, hermanos, a todos. Amén.